Hola, buen día. Buen día, ¿me escuchan bien? Sí, buen día. Hola, buen día. Estoy compartiendo un archivo, ¿lo están viendo? Sí. Sí, recién se estaba viendo. Eso, Sí, ¿está bien? ¿Lo están viendo? Sí, sí. perfecto. Es el que les envié a ustedes, que ahí les escribí que no sé por qué le puse 17, porque si sigo el orden de los archivos es el 14. Así que cámbienle en el número, por favor. ¿Sí? Lo recibieron, ¿no? Este archivo. Sí, Sí, por sí. mi parte sí. Bueno, entonces vamos a comenzar hoy con el tema de fibras ópticas. Como un medio de enlace, como un medio más de enlace. En realidad, eh, la fibra óptica eh, yo le llamaría el medio por excelencia de enlace. Sus prestaciones son, bueno, no sé, no quiero exagerar, pero tengo ganas de decir, infinitamente superiores a, a cualquier otra. Las ventajas son notorias, tiene algunas desventajas, pero son notorias las ventajas. Acá están enumeradas las ventajas, las vamos a conversar un ratito. Eh, por empezar, el ancho de banda que permite la fibra óptica es monstruosamente más grande que cualquiera otra, que los coaxiles o los cables paralelos o inclusive la irradiación por antena. Eh, y eso es muy importante, el ancho de banda, es muy importante. Eh, como la fibra óptica, la fibra óptica que se usan actualmente, trabajan cercanas a la frecuencia de la luz. En realidad no, se le llaman rayo de luz, para decirlo. Normalmente cuando la invocamos, decimos los rayos, la luz, así. Pero realmente no es exactamente la luz porque está en el infrarrojo. Está en 1550 micros. Está en el infrarrojo. O sea que, bueno, se le dice la luz porque está casi pegado a la frecuencia de la luz. Y eso le da, de alguna manera, una ventaja muy grande, porque su frecuencia es tan alta que lo hace inmune a cualquier campo eh, electromagnético, magnético o eléctrico que esté cercano. Eh, no es fácil invadir la señal de la fibra con un campo, desde un campo externo. Para nada. Uno de los profesores de acá de la cátedra, Molinaro, Gabriel Molinaro, que trabaja allí en General Paz y Constituyente, donde está el centro atómico, bueno, ahí trabaja, y estaban hace ya años, no, un par de años, estaban pretendiendo ver hasta dónde una fibra óptica era inmune ante la presencia de un campo eléctrico. Entonces hicieron una experiencia bastante, nada compleja, ¿no? Un cuarto aislado con un campo eléctrico creciente dentro de ese cuarto y lo cruzaron con una fibra óptica. Entonces mandaban señal de una punta a otra de la habitación y empezaron a aumentar el campo eléctrico para ver hasta cuándo la fibra se comportaba como, o sea, hasta cuándo no había interferencia, donde la información que mandaba una punta llegaba intacta al otro extremo. Bueno, no sé cómo terminó eso, pero yo tengo la sospecha que no lo lograron, no lograron interferir a la fibra. O sea, tiene una inmunidad realmente espantosa, ¿no? Eh, y eso es muy bueno. Inclusive, al revés también, la fibra no molesta a un vecino eléctrico. O sea, uno puede pasar
una fibra óptica cercana a la placa de mother de una PC y no le afecta para nada. O sea, como ella no es afectada, la fibra tampoco afecta al vecino eléctrico. Bien, eso es otra de sus ventajas impresionantes, ¿no? En otra, no están en orden las ventajas, están puestas de alguna forma, ¿no? No es que están pretendiendo de mayor a menor, sino que, porque otra de las ventajas que yo creo que tiene que estar en los primeros lugares es que su atenuación es infernalmente inferior. Miren, cuando hicimos el tema, cuando vimos el cable coaxil, hicimos algunos problemitas en donde había que averiguar la atenuación, ¿no? Y eran atenuaciones típicas. No se puede decir el coaxil tiene una atenuación tal, porque la atenuación es función de la raíz de f. Por lo tanto, si uno define la atenuación que dice, bueno, 2 dB, ¿a qué frecuencia? Si subo la frecuencia, aumenta la atenuación, si la bajo, la disminuye. Entonces, por lo tanto, pero para tener una idea, para frecuencias de trabajo, de frecuencias inferiores a los 2 giga, al giga, que es, digamos, sería uno de los límites de frecuencia del cable coaxil, las atenuaciones típicas suelen ser 2 o 3 dB cada 100 metros. Esa es una atenuación un poco más, un poco menos, pero por ahí anda. Bueno, la fibra óptica tiene una atenuación de 0,2 dB cada kilómetro. O sea, la atenuación, y en la fibra óptica no depende, depende de la fibra que yo tenga. En la actualidad, todas las fibras en comunicaciones, las fibras monomodo, que son las que se utilizan en comunicaciones, todas tienen una atenuación de 0,2 dB, 2 décimas de dB por kilómetro. Es una atenuación realmente muy baja. Y le voy a agregar otra bondad. Hasta hace unos 20 años, en forma aproximada, no sé justo, pero por ahí, cuando uno necesitaba amplificar, porque bueno, la atenuación es baja, 0,2 dB por kilómetro es baja, pero bueno, si uno tiene que mandar una señal de acá a la Antártida, y bueno, por más que sea tan baja, va a haber que amplificar, ¿no? O inclusive dar la vuelta al planeta, que de hecho es lo que se hace. Entonces, ¿cómo se hacía? Bueno, se tomaba la señal de la fibra, la señal lumínica, entre comillas, se le bajaba la frecuencia, se la amplificaba, se la bajaba a RF, ¿no? O a microondas, se le bajaba la frecuencia, se lo amplificaba y se volvía a subir la frecuencia y seguía el camino. Bueno, este acto de bajar la frecuencia, amplificarla y volver a subir la frecuencia, y sobre todo amplificarla con un amplificador de frecuencia en RF. Bueno, eso ya le hacía caer el ancho de banda infernalmente a la fibra, porque no había amplificador electrónico que pueda trabajar en el ancho de banda que permite una fibra. Es imposible, por lo tanto se le caía el ancho de banda. Conclusión, era una amplificación con sus problemas y sus limitaciones. En la actualidad no hay que hacer nada de eso. En la actualidad no se baja más la frecuencia. Se pone un rollito, uno lo ve como un rollito porque hacen un envoltorio como si estuviera, ¿vieron? Cuando uno guarda un cable, una fibra, lo que fuera, lo guardan en forma de rollito. Bueno, acá es lo mismo. Se pone un rollito de láser, y con energía exterior, por supuesto, ¿no? Y la señal pasa por el rollito ese y se amplifica. O sea, ya no se baja más la señal, ni se la afecta. O sea, el ancho de banda que sale de ese rollito de láser queda exactamente igual que el que entró. No se modifica para nada. Por lo tanto, ustedes cuando ven en internet, está mucho eso, ven el tendido de fibras y un rollito, y después sigue, ese rollito
es el que lo están amplificando. Sí, un mismo rollito, no es de la misma fibra, sino otra, en láser, y después sigue la fibra, ¿no? Y bueno, ¿es una ventaja o no? Es una ventaja impresionante. Bien. Y digamos que centralmente esas son las ventajas. ¿Desventajas tiene? Sí. Tiene algunas desventajas y notorias. Miren, la más débil de las desventajas, o sea, una que, bueno, que es un problema económico, es que cuando uno necesita empalmar dos fibras, se terminó una fibra, bueno, la necesito empalmar con otra, ese empalme no es como los empalmes que nosotros hacíamos cuando teníamos que empalmar un conductor de cobre. Bueno, uno lo empalmaba y si era meticuloso, lo soldaba con cobre y sí, digo bien, soldaba los dos conductores de cobre con estaño y seguía y no había casi problemas. Bueno, acá no se puede. Acá el que empalma es una máquina. Y la máquina ahora están un poco más baratas. En una época valían casi $10.000. Ahora están bastante más baratas, pero con eso y todo valen un montón de plata. ¿Por qué? Porque la máquina corta la fibra, la máquina la empalma. Cuando la empalma la máquina mismo, las máquinas elaboradas, ¿no? La que tienen las empresas, cuando la empalma, la misma máquina mide qué atenuación se produce por el empalme. Si esa atenuación es superior al medio de B, vuelve a cortar y vuelve a empalmar. Se permite una atenuación de medio de B. O sea, los empalmes tienen aproximadamente medio de B de atenuación. Un poquito superior a los 0,2 dB que tiene por kilómetro la fibra. Bueno, eso es una de las desventajas económicas, un poco más. Inclusive cuando uno compra la fibra óptica, no la puede comprar y si tiene que comprar una empalmadora, bueno, es muy caro. Por lo tanto, normalmente uno pide la fibra y ya en los extremos vienen con los terminales para enchaparlos, enchaparlos es un término de ingeniería, para juntarlos con mi otro tramo, ya viene con los terminales, la fibra. Así que, bueno, es una desventaja relativa, pero tiene otras desventajas más importantes, realmente. Una de ellas es que la fibra, yo no puedo mandar energía por la fibra. Y esto sí es importante porque muchas veces, está bien, no es una cosa casera que yo necesite mover mucha energía con la fibra óptica en casa, no. Pero, digamos, si yo necesito transmitir 1 kilowatt, no se puede transmitir energía en fibra óptica. Hay que bajar la frecuencia y mandarlo en RF. Esa es una desventaja notoria. No se puede enviar potencia a frecuencias lumínicas. ¿Se entendió? Y otra de ventajas. No hay un pendrive un pendrive que trabaje a frecuencias lumínicas. Yo no puedo guardar información a frecuencia lumínica. Cuando yo necesito guardarla, tengo que bajarla a bajarla a la frecuencia. Esa es otra información muy grande. No existen dispositivos almacenadores de datos a frecuencias lumínicas. Entonces, esas sí son las dos principales. No se puede, acá las están, ¿no? No se puede transmitir energía y no se puede almacenar información a esa frecuencia. Chicos, más o menos tienen un panorama de esto. Chiques, ¿están ahí o no existen más? Sí, sí, se entiende. ¿Se entiende? Bueno, vamos ahora a estudiar el funcionamiento de la fibra óptica. La fibra óptica tiene como funcionamiento, como columna de alumbrado, la reflexión total interna. O sea, nosotros ya vimos, nosotros ya vimos que si yo hago incidir
una onda desde un medio a otro, y el medio donde viene mi onda tiene una n superior al otro medio, miren, acá se trabaja con n, no se trabaja casi con epsilon r. O sí, pero bueno, se trabaja mucho con n. ¿Por qué? Porque como estoy cercano a la frecuencia de la luz, se usa el parámetro n en óptica, ¿no? Entonces, recuerden que n es igual a raíz de epsilon r. Por acá está, acá, ¿eh? Ven que n es acá. Ven que n es igual a raíz de epsilon r. O sea que poner n es poner raíz de epsilon r. Bien. Si el medio 1, donde está n1 o epsilon r1, el que quieran, el medio 1 es mayor que el medio 2, su permitividad eléctrica, lo que quieran, es mayor, existe reflexión total interna. ¿Por qué? Porque cuando el medio 1 tiene un n1 mayor que n2, el ángulo θi es siempre menor que el ángulo θt. Por lo tanto, si yo aumento θi, va a llegar un momento en que para un θi dado, que se llama θi crítico, θt pasa rasante en el cambio de medios. Ese es el θ crítico. A nosotros no nos sirve ese valor porque necesitamos que haya toda reflexión total interna, que no pase nada al medio 2. Para ello necesito un θi superior al θ crítico. Pero uno, cuando define el valor, lo define como, bueno, este es el ángulo mínimo necesario. No se puede usar ese ángulo, pero me lo marcan como el mínimo necesario. Del ángulo de incidencia estoy hablando, ¿no? El mínimo necesario. Esto solo se da si el índice de refracción N1 es superior a N2. ¿Está bien? Bueno, entonces es fácil, aplicamos Snell y hacemos, esto lo vimos, es un repaso nada más. N1 por seno de θi es igual a N2 por seno de θt. ¿Está bien? Pero si θt es 90 grados, porque yo estoy justo con un transmitido que es la superficie de cambio de medios, entonces me queda que θt es 90 grados, el seno de 90 grados es 1, por lo tanto, ¿qué me queda? Que N1 por el seno de θi es igual a N2. Bueno, acá lo tienen. Acá lo tienen. ¿Está bien? Seno de θi es N2 sobre N1 o raíz de epsilon R2 por la raíz de epsilon R1 para tener lo que nosotros estamos acostumbrados más a los epsilon que a los n, ¿no? Bien. A este θ ya está, acá está, se llama θ crítico. Acá está. Por lo tanto, el seno θ crítico es N2 sobre N1. Bien. Y acá me quedó mi expresión. Ahora, por ejemplo, un ejemplito. Si el medio N1 es el vidrio, y el otro es el aire, mire, nunca se usa en la fibra óptica aire, pero para tener una idea, pues nada más. Si el medio N1 es el vidrio que tiene el común, que tiene un N, un índice de refracción 1,5, y el aire, que típicamente es 1, el ángulo θ crítico es 42 grados. Ahí tienen una idea por dónde andamos. ¿Se entiende? Bien. Pero la fibra óptica no tiene un medio aire, no. Tiene un núcleo central, el núcleo que se llama core, en inglés, y un enfundado, que es el de N2, el revestimiento, se llama cladding. También en paisano se dice cladding. Bien. Entonces, acá tenemos el medio N1 superior al medio N2, tiene que ser más grande siempre. Ahora, después, más adelante, ahora se lo digo ya para ir armando la idea, más adelante vamos a justificar que N1, por supuesto, tiene que ser más grande que N2, pero es muy levemente más grande. Después yo lo voy a justificar por qué. No es que N1 vale 4 y N2 vale 1,5. No, para nada. N1 puede valer 1,7 y N2 1,6. Es más grande, pero apenita. Ahora después lo justificamos. Entonces,
tengamos en cuenta que vamos a tener la fibra óptica con un N1 tal, con un N2 tal, donde yo quiero que haya reflexión total interna, o sea que este ángulo, acá está puesto el crítico, por poner algo ahí, pero tiene que ser superior al crítico, y esta fibra la vamos a atacar, le vamos a inyectar la señal desde afuera. ¿Y afuera qué tenemos? ¿Qué medio tenemos? Y típicamente tenemos el aire. ¿Está? Por lo tanto, vamos a manejar esto también. Se nos agrega el medio que necesitamos para atacar a la fibra. Uno puede decir, mira, yo estoy abajo del agua, necesito, y bueno, habrá que hacer, modificar el N del medio externo. Para nosotros, el medio externo va a ser N0, el aire, que normalmente se lo tipifica con un cerito, N sub 0 igual a 1. ¿Está? Bien. Por lo tanto, vamos a definir ahora un parámetro que se llama apertura numérica. ¿Qué es este parámetro? ¿Qué es lo que pasa? Veámoslo. Veamos acá. Miren, si afuera tengo el aire, como dijimos, con el índice N0, que es igual a 1, resulta que yo adentro necesito, vamos a poner un extremo, yo necesito tener como mínimo el ángulo crítico acá. Acá el ángulo crítico. Está bien, después lo vamos a retocar porque no vamos a mandar por el ángulo crítico, pero vamos a ponerlo como límite. Por lo tanto, este ángulo crítico va a estar asociado, este mínimo va a estar asociado con un ángulo de entrada que se llama el ángulo de aceptancia. Quiero decir, si yo tendría, se lo voy a mostrar, para no hablar tanto, porque hablo tanto que después no me entiendo ni yo. Espera. Miren, quiero decir esto. Si yo estaría enviando un rayo así, con este ángulo, que es superior a θ, este ángulo, que es superior a θ, genera un ángulo que no es el θ crítico. Por lo tanto, no habría reflexión total interna. Parte de la señal pasa al cladding, acá. Y eso es terrible, porque en 7, 8, 9 reflexiones se fue todo al cladding. No puedo permitir que pase cladding. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer para que no pase al cladding? Tengo que entrarle con un ángulo que tiene que ser menor al de aceptancia. Menor al que está enmarcado por este cono. Este es el cono de aceptancia, de ángulos de aceptancia. Bien, nosotros llamamos el ángulo de aceptancia, voy a borrar esto porque ya lo saben. Nosotros llamamos ángulo de aceptancia a este ángulo que está marcado acá. Por favor, tengan cuidado que si pueden encontrar en otra información que toman el ángulo de aceptancia como este. Como este. Acá, ¿cuál era para? Este. El ángulo de aceptancia en algunos libros figura acá, este, el doble. Entonces uno lo mira y da, es el doble, y sí, simplemente es una convención. Nosotros tomamos ese. Ese es el ángulo de aceptancia. Por lo tanto, para todo ángulo que tenga un θ inferior al θ de aceptancia, hay reflexión total. Acá está. Para todo, acá abajo. Para todo ángulo que sea inferior a θ de aceptancia, hay reflexión total interna. ¿Qué es lo que yo busco? Bien. Ahora, le dije que vamos a definir qué es la apertura numérica. Es un número. Es un número. Un número que lo va a calificar. Va a calificar a la fibra óptica. Va a calificar, perdón, más que a la fibra óptica, bueno, sí, a la fibra óptica en cuanto a su cono de aceptancia. Es un número. Y es precisamente la apertura numérica, es el seno de θ. Por eso, es un número.
O sea, teniendo, ya se dan cuenta, es como tener el seno de tita A, nada más que está puesta en número en vez de en ángulo. ¿Mm? ¿Está bien? Entonces, miren, quizá acá, si no se lo digo, puede llevar a confusión. Este rayo que está entrando a la fibra tiene un ángulo de aceptancia que es distinto a este. Acá a mí me salió medio parecido, pero es distinto porque acá afuera yo tengo N0 y yo cuando le entro a la fibra, acá adentro tengo N1. Por lo tanto, N0 por seno de tita A es igual a N1 por seno de tita A, por el seno de este ángulo. Por lo tanto, es distinto el ángulo. Acá me salió medio parecidón. Entonces, ya lo saben. Le estoy entrando con el ángulo de aceptancia. Por lo tanto, acá voy a tener el tita crítico. Y si tengo el tita crítico, acá tengo definido un triángulo rectángulo, ¿lo ven? Este ángulo es 90 menos el tita crítico. ¿Está bien? Este ángulo es 90 menos el tita crítico. ¿Lo ven? Bien. Ahora, vamos a trabajar un poco. ¿A dónde voy a parar acá? ¿A dónde vamos a parar acá? A hallar la apertura numérica no en función de mi tita de aceptancia. Vamos a ver que la fibra se delimita, se califica totalmente con sus n's, con sus índices de refracción o con sus epsilon r. Entonces vamos a poner el A sub n, la apertura numérica, o AN, lo vamos a poner en función de las n's. De las n's es de los índices de refracción. Por lo tanto, hagamos matemática, trigonometría simple. Hacemos que el cuadrado de este ángulo, el cuadrado del seno, perdón, el cuadrado del seno de este ángulo, más el cuadrado del seno de este ángulo es igual a 1, por supuesto, acá está. Ahora, el seno cuadrado de tita crítico, o el seno de tita crítico, ¿qué era? Miren, el seno de tita crítico, ¿dónde lo tengo? Acá está. El seno de tita crítico es N2 sobre N1. Entonces, el seno cuadrado de tita crítico es N2 sobre N1 al cuadrado. Acá es igual a 1. Bueno, después despejo, paso N1 sobre 2 para el otro miembro, saco denominador común, bla, 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 llegué a esto. Me quedó esto. Yo no quiero esto. Quiero llegar a mi seno de aceptancia. Bueno, es bastante simple. Digo que hago Snell a la entrada. N0 por el N0 por el seno de N0 por el seno de tita A es igual a N1 por el seno de 90 grados menos tita crítico de este ángulo. O sea, estoy haciendo Snell a la entrada. Acá está. Pero N0 es igual a 1. Por lo tanto, me queda que seno de tita crítico es N1 por el seno de 90 grados menos tita C. Como yo lo tengo al cuadrado acá esto, entonces elevo al cuadrado todo, y ya está, despejo de acá al cuadrado. ¿Ven lo que hice? Esto, elevo al cuadrado y me aparece esto al cuadrado. Perfecto. ¿Ven? Lo reemplazo y miren cómo me queda. Me queda que la apertura A sub n es la raíz cuadrada de N1 menos N2 al cuadrado. Acá me dice que cuanto más distintos son N1 y N2, yo lo vería, por ahora, lo estaría viendo como una ventaja. Porque si N1 es muy distinto de N2, o sea, N1 vale 8 y N2 vale 1,2, tengo una raíz más grande y la apertura numérica más grande. Por lo tanto, lo vería como una ventaja. No, no es una ventaja porque en el futuro lo vamos a delimitar esto. Bien, ¿está bien? Llegamos, aprendimos lo que es la apertura numérica, que depende solo de los índices de refracción, por supuesto. Y es un número que califica la apertura de la fibra, o sea, que califica la fibra en cuanto yo le entro.
a la fibra, porque las fibras las voy a excitar de dos maneras, para comunicaciones con láser, o si no tengo comunicaciones o no tengo, no necesito ser demasiado meticuloso, la puedo excitar a algunas fibras ópticas con LEDs. Pero la apertura numérica tiene que ser mucho más grande, porque el LED, el láser, es un rayo coherente. ¿Ustedes saben qué significa luz coherente? Es aquella que no se dispersa, o se dispersa muy poco, no se dispersa cuando se desplaza. Por ejemplo, uno de los chistes que se hace normalmente, que un rayo de láser puede calentar una pava o una cacerola en la luna, desde la Tierra. O sea, quiere decir que el haz de luz es coherente y no se abre. Por lo tanto, toda la energía se lleva en ese rayo y podría calentar un recipiente a la distancia de acá a la Luna. Bueno, las fibras ópticas de comunicaciones se excitan con láser. Ahora hay otras fibras, ahora lo vamos a ver también, que se pueden excitar con LED. Bien, con LEDs. Entonces, arranquemos. Vamos a dividir la fibra óptica en monomodo y multimodo. ¿Qué significa un modo? Es la característica de los campos, en una superficie transversal a la del desplazamiento. Eso es ¿qué es un modo? Característica de los campos, el campo eléctrico y magnético. O sea, estamos en campo eléctrico y magnético, estamos en Maxwell, ¿eh? Lo que pasa es que como estamos en frecuencias lumínicas, lo hablamos, o sea, cuando son frecuencias tan altas, lo veo como un rayo. Pero en realidad ese rayo tiene un campo eléctrico y un campo magnético. O sea, recuerden que nosotros hablamos, decimos, bueno, el campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares siempre entre sí, son perpendiculares, y lo que habíamos estudiado, en la dirección del desplazamiento no había variación de campo. No había campo. Los campos estaban oscilando en una superficie, en un plano, si quieren mejor, en un plano perpendicular a la dirección del desplazamiento. Y a su vez, los campos eléctricos y magnéticos son ortogonales entre sí y a su vez ortogonales con la dirección de desplazamiento, porque la sección es ortogonal a la dirección de desplazamiento. Bueno, ese es un modo. Ese es un modo. Tener los campos en un plano perpendicular a la dirección de desplazamiento. Ese es un modo. Bueno, aquí, en la fibra multimodos, se pueden enviar varios modos juntos. O sea, por ejemplo, hay un modo que tengo campo magnético en la dirección de desplazamiento. Bueno, es otro modo. O sea, es otro modo. Aquí le entran los modos un montón de modos. Vamos a empezar a entender esto. Y uno lo ve como una ventaja. Y sí, y no. ¿Por qué? Porque resulta que los modos todos los modos, por empezar, tienen que tener reflexión total interna. Eso es el Padre Nuestro, no hay en la columna de alumbrado. No puede haber, no puedo estar fuera de la reflexión total interna. Bien, entonces tengo todos los modos en reflexión total interna. ¿Y cuál es el problema? El problema es que cada modo va a llegar a la carga a velocidad, a tiempos distintos. No, me equivoqué, velocidades no, a tiempos distintos. ¿Por qué van a llegar a tiempos distintos? Porque un modo tiene 172.000 reflexiones y otro modo tiene 148.000. Y como desplazan longitudes distintas, 172.000, 148.000, llegan a tiempos distintos. Por lo tanto, mi señal que yo quería mandar, que la tenía toda, arranca toda en un punto, en el mismo instante, resulta que me llega diferida en tiempo atrás. Quiere decir, por acá lo voy a mostrar, ¿dónde estaba? Acá está. Quiere decir
que si yo quiero mandar, digamos, 2 pulsos así, por llamarle pulsos, cuando lleguen allá, como llegan a tiempos distintos, se me solapan los pulsos. Llegará un momento que si yo junto más los pulsos, o sea, aumento la frecuencia, junto los pulsos, aumento la frecuencia, este solapamiento va a ser mayor. Por lo tanto, no voy a poder distinguir un pulso del otro a la salida. Chau, soné. Acá, este efecto de solapamiento se lo llama dispersión modal. Llegará una frecuencia en que el solapamiento es tal que no puedo discernir un pulso de otro. Una frecuencia máxima, pues, digamos, estándar, para tener una idea por dónde andamos, es los 20 MHz. Es estándar, no quiere decir que es exactamente nada, que por ahí anda. 20 MHz, o sea, la frecuencia es bastante baja de las fibras multimodo, es bastante baja. Claro, en la época en que esto arrancó no había otra forma por la tecnología de la época no había otra forma. Bien, entonces ya definimos la dispersión modal, que ahora la vamos a analizar en particular. Bien, entonces vamos ahora a pensar, si cambiamos algo acá, podemos mejorar. Miren, algo que no se los comenté, está implícito, pero si no lo hablamos, a lo mejor uno se da cuenta. El índice de refracción del medio 1 es único. ¿Cuánto vale? 1,7. Lo que quieran. Pero todo vale 1,7. Y el índice de refracción del medio 2 es único siempre. Pero bueno, el del medio 1, que es el que me importa, es único, tiene un solo valor. ¿Qué les parece? Si en vez de tener un único índice de refracción en el núcleo, en el core, tengo un índice de refracción variable? Ven que acá es una simulación de variable. ¿Qué quiere decir? Que en la zona central el índice de refracción tiene mayor valor y a medida que me alejo de la zona central hasta el borde, hasta acá, va disminuyendo. Tanto sea para arriba como para abajo. Entonces, ¿qué gano con esto? Mucho. Gano que si el rayo si yo tengo un rayo ideal, vamos a ver cuál es, este. Si yo tengo un rayo ideal, el mejor, ¿cuál es el mejor? Es este. Este es, ahí. Este rayo no tiene reflexión. Este rayo va derechito por el medio y este otro, mire lo que le pasa a este otro. Miren otros qué les pasa. Tiene reflexión. Por lo tanto, si el índice de reflexión es mayor en el centro, la velocidad del rayo es menor, porque V es C sobre N, o V es C sobre raíz de epsilon R, que es lo mismo. Por lo tanto, si N es más grande, la velocidad es menor. Por lo tanto, este rayo, que no sufre refracción, que no sufre rebotes contra el cladding, va a ir más lento. Y esto, si este armado de la diferencia de N desde el centro hasta el borde está bien hecho, va a lograr que se disminuya la dispersión modal, se disminuya este problema. Se disminuya este problema. Se disminuya este problema. Teniendo esto. A ver. ¿Se entendió, chicos? Chiques, ¿están allí? Me dicen, por favor, porque... Sí, acá estamos. Sí, se entendió. Porque es bueno que de vez en cuando porque muchas veces se llega a cortar y si no me di cuenta sigo hablando como un tonto durante 15 minutos.
Así que si pueden dar señal de vida sería bueno, aunque no pregunte nada. Bueno, estas fibras tenían un núcleo de aproximadamente 500 micros, era grande. Estos ya son un poco menores, ¿eh? Ven acá bien un ejemplo, 125, 100, el núcleo, ya es un poco más chico. Esto fue avanzando de acuerdo a la posibilidad de avanzar la energía. Miren, la fabricación de la fibra óptica es una cosa bastante compleja, porque nosotros estudiamos la guía de onda, que al fin y al cabo es muy parecido de cierta manera a la fibra óptica. ¿Por qué? Porque es una guía de onda, y la fibra óptica también es una guía de onda. La grandísima diferencia que la guía de onda que nosotros aprendimos a las clases pasadas es una guía de onda que está enmarcada, lo que acá sería N2, está enmarcada, un cajón, en un conductor. Si el conductor tuviera resistividad cero o conductividad infinito, sería perfecto, para que no haya atenuación, pero eso no es posible. Pero bueno, la conductividad es muy buena, bla, bla, bla. Pero al fin y al cabo, el marco, el cajón de donde viaja la onda, es un conductor. Y acá el cajón N2 no es es un material aislante, es un dieléctrico. Aún más, la onda en la guía de onda que estudiamos la semana pasada, se puede usar un material aislante para mandarla, pero también se puede mandar por el aire. Y acá no se puede mandar por el aire, no. Acá se manda por un material aislante. Y ese material aislante se necesita que tenga la máxima pureza que se pueda lograr. En realidad, en teoría, uno quisiera que tenga la pureza total. Eso no existe en la naturaleza. Siempre hay alguna molécula, entre comillas, algunas moléculas de un material X, agua, aire, algo siempre tiene. ¿Y eso qué hace? Eso en broma, porque cuando la onda que va rebotando y va progresando por el núcleo, golpea contra una molécula de lo que fuera, se producen problemas, se produce atenuación, se produce dispersión. Por lo tanto, se trata de hacer. ¿Y cómo se hace esto? En el vacío total se fabrica la fibra. Miren, chicos, nosotros en la década del 90, yo ya estaba acá, en la década del 90, Siemens había puesto una fábrica en Ballester, que nosotros la fuimos a ver, y se iba a fabricar fibra óptica. Lo que nos sucedió, que nos agarró el menemato, o como le quieran llamar, y la fábrica rápidamente se fue a Brasil. Pero había una fábrica que era, fabricar la fibra óptica no es una cosa muy simple, ¿eh? Por empezar, es una monstruosidad grande. Se fabrica un caño de fibra óptica grandísimo y después con temperatura se lo va estirando como una goma y se logra la fibra óptica que conocemos nosotros. Ese tubo, que yo estoy haciendo con la mano como si ustedes lo vieran, ese tubo que es como un caño, se tiene que fabricar en el vacío perfecto, entre comillas, perfecto, para evitar cualquier intromisión de moléculas foráneas. Bueno, todo eso estaba preparado acá para fabricarse. Lamentablemente, bueno, no hablo más al respecto. Listo. ¿Dónde llegamos? Acá. Acá está. Núcleo típico. ¿Se acuerdan que les decía que más 125 micrones? Acá está. O sea, esta fibra óptica también es muy buena, se usa también. Pero en comunicaciones, en la actualidad, no hay ninguna otra fibra óptica que no sea la monomodo. Ya vamos a llegar. Bien. Esta fibra óptica se la llama escalón. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque
es la simbología de que el núcleo tiene un único valor de n. El núcleo tiene un valor de n, chao. En cambio esta es índice gradual, se lo llama. Las dos son multimodo. Aquella escalón está índice gradual porque el índice de refracción varía gradualmente en el núcleo. Acá lo tiene. Acá está. Bien. Vamos ahora a averiguar la dispersión modal. Chicos, la dispersión modal que vamos a averiguar únicamente es válida para esta fibra, para esta, para el índice escalonado, escalón. Esta. Acá también yo por algún lado se lo escribí. Acá está. Válida para índice abrupto. Abrupto es el escalón. Abrupto es el escalón porque es uno solo. Salta de N2 a N1 de un saque. Por eso se llama abrupto o escalón. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Miren, vamos a poner dos rayos. Un rayo que es el mejor de todos, el que va derecho. Este pedazo de fibra tiene una longitud L. Y otro rayo que tiene un ángulo tal que acá forma el ángulo crítico. El que va derecho, va a desplazarse una longitud L, y el otro va a desplazarse una longitud L' con L' superior a L, ¿no? ¿Está bien? Perdón, no es que pega justo en el final de la fibra No, óptica, no, ¿no? no. Es solamente por el dibujo. No, esto, yo puse Ok. un modulito. Después sigue. No, ¿sabes qué? Sí, obvio. Solamente va a servir para darnos cuenta cuál es cuánto se va a... Déjame seguir, porque te tengo que explicarlo después para explicar. Sí. Ahora Siga. lo vemos. Ahora vas a verlo. Yo voy a averiguar cuánto tiempo tarda mi rayo, el mejor, y que lo puedo categorizar como el que tengo el tita crítico, que es el peor. Porque ninguno superior al tita crítico me puede ir porque se me va no tengo más reflexión total interna. O sea, este sería el peor en mi tramo de fibra. ¿Está bien? Bien. Ahora, ¿qué tiempo tarda, lo repito, para desplazarse L y qué tiempo tarda para desplazarse L'? ¿Cuál es el intervalo de tiempo en ambos? Veamos. Puedo describir que N1 por seno de tita crítico es igual a N2. Acuérdense que estoy en tita crítico, por el otro lado, el seno de 90 grados se me va. Por lo tanto, tita crítico es N2 sobre N1, ya lo saben ustedes esto. Bien, entonces hagamos el más rápido, o por lo menos el más corto. Entonces, delta T1, ¿cuánto vale? L sobre B, la longitud del tramo dividido la velocidad. Ahora, V lo puedo escribir como C sobre N1. ¿Dónde lo tengo? Esto acá, ¿no? Sí, acá está. V es C sobre E, en este caso N1. Bien. Ya lo sabían igual esto. Por lo tanto, N1 va al numerador, o está en el denominador del denominador, va al numerador, me queda esta expresión, que es el tiempo que tarda el rayo en desplazarse una longitud L. Acá está. Ahora vamos a ver la otra, el rayo más lento. Perdón, el rayo que se desplaza en una longitud más grande. Entonces digo que el 2, delta T2, es L' sobre B. O sea, es L' sobre C sobre N1, igual que antes. O sea, es L' por N1 sobre C. Me ha parecido esto, pero tengo L'. Ahora, quiero poner L' en función de L. ¿Para qué? Para poder después hacer la diferencia entre delta T2 y delta T1, me va a decir cuánto de diferencia hay entre el rayo más corto y uno de los peores, para darme una idea de mi peor situación. Por lo tanto, tengo que poner L' en función de L. Es fácil. L es L' por el coseno de tita. L, esto, es L' por el coseno de tita. Bueno, despejo L',
L' es L sobre coseno, y acá lo pongo. ¿Está bien? Pero el coseno de tita, que es este, lo puedo poner, si tita más tita crítico es 90 grados, lo puedo poner como coseno de tita, pongo el seno de tita crítico, ángulos complementarios. Entonces me queda L por N1 sobre C por seno de tita crítico. Pero el seno de tita crítico no es N2 sobre N1. Sí, acá está. Perfecto. Entonces miren lo que me quedó. Que el delta T2 es L, me quedó en función de L, N1 cuadrado sobre C por N2. Acá tengo el valor. Ahora, ¿qué hago? La diferencia entre ambos. Entonces, esa diferencia me va a decir la diferencia que tarda uno respecto del otro, uno de las peores situaciones respecto de la mejor. Bien, hago la resta, la simplifico un poquito, la manoseo un poquito, y acá me queda que es L por N1 sobre C por esta expresión que tiene que ver con las permitividades de los, con las N del núcleo y del core, y del cladding. Bien, ahora, vamos a hacer, el dato se usa, pasar L al denominador, L el primer miembro, al denominador del primer miembro, para hacer cuánto tarda por unidad de longitud. Ahora sí. O sea, la distorsión modal, que precisamente ese es el problema, ¿cuánto distorsiona? ¿Cuánto tarda uno respecto del otro por unidad de longitud? Por lo tanto, ¿qué me significa esto? ¿Cuántos nanosegundos por unidad de longitud? Acá se usa el kilómetro, no se usan los 100 metros como en el coaching, el kilómetro. Por lo tanto, tiene 17 nanosegundos por kilómetro. Bueno, yo tengo 700 metros de fibra óptica. Bueno, fácil, una regla de tres simple. Entonces me está dando la distorsión modal, el delta T entre la peor y la mejor situación. O sea, me da un número un poco que es el peorcito de todos. No todos van a ir por el peorcito. Por lo tanto, el número va a ser un poco menor. Pero bueno, me está dando un marco, una idea de lo que me puede llegar a pasar. ¿Está bien? Entonces me va a decir hasta qué frecuencia puedo trabajar acá. ¿Se acuerdan? Porque si aumento la frecuencia se solapan. Bueno, acá me está dando esa indicación. Chiques, ¿se entendió esto? Y miren, ¿de qué depende? De N. Ahora, ¿se acuerdan que yo les decía antes, esperen un poquito, N1 no puede ser mucho más grande que N2? Miren, si N1 es mucho más grande que N2, delta T es mucho más grande. Por lo tanto, cada vez tengo que trabajar con menos frecuencia. Poner N es grande, acá, en la multimodo de índice gradual, significa trabajar con frecuencias cada vez más bajas. Porque N1 es mayor que N2. Y aparte, si acá está N1 multiplicando, más todavía. ¿Está bien? Chiques, ¿se entendió? Sí. Sí, sí. Bien. Oye, si me permiten, hoy vamos a salir unos 15, 20, un rato antes. Porque terminamos antes y bueno, vamos a salir un ratito antes. Vamos a ver ahora lo que se llama frecuencia normalizada. Miren, esto significa, miren, veamos acá, esperen. Frecuencia normalizada, déjenlo para ahora, pero vamos a ir a parar ahí. Yo digo, acá, por ejemplo, o acá. Acá está más claro. Yo digo, si yo pongo en la entrada una frecuencia de excitación cuya longitud de onda sea mayor que el radio de mi núcleo, el único rayo que voy a poder mandar por acá, perdón, no, si yo pongo eso, va a pasar un solo rayo por acá, no va a haber reflexión. Otra vez, si yo pongo una frecuencia cuya longitud de onda
sea mayor que el radio del Clarín, la onda pasa derechito. No hay rebote. O sea, pareciera ser, ya como avance, que una fibra que era multimodo, la puedo convertir en monomodo asociado a una longitud de onda y a su radio. O sea, asociado a la longitud de onda de mi frecuencia y el radio de la fibra. Si yo manejo mi radio de la fibra con la frecuencia, o sea, tengo un radio tal, por lo tanto tendré una frecuencia tal, esa fibra en baja frecuencia, entre comillas, en baja frecuencia, es monomodo. Y si aumento la frecuencia se convierte en multimodo. ¿Entienden? Ahora vamos a ir a parar a eso, pero quería plantearles la noción para entender de que lo que vamos a ver abajo. Que una fibra, conclusión, una fibra puede ser multimodo o monomodo de acuerdo a la frecuencia que yo le inyecte. El núcleo de la fibra tiene radios concretos. Yo la compré y ya está. Miren, para tener siempre una idea, estamos en ingeniería, acá conviene asociarlo con la tecnología, ¿no? Las fibras estas tenían un radio de 500 micrones. Estas, ya lo vieron, tenían 125 micrones. En la actualidad, las monomodos tienen un radio de 10 micrones. ¿Saben lo que ustedes es un radio de 10 micrones? Eso me va a ampliar la frecuencia de trabajo. ¿Se entiende? Bien. Es una idea de por dónde andamos en las fibras nuevas, en las fibras viejas. Bien. Entonces, acá está. ¿Qué es la frecuencia normalizada que lleva la letra V mayúscula, V corta? No es ninguna velocidad, ni es la diferencia potencial o la tensión, nada. Acá es un número. Un número. ¿Qué es? Es un número que me va a decir, por encima de este valor, esto es monomodo, por debajo, por encima multimodo, por debajo monomodo. Ahora lo vamos a ver. Si V es mayor que un número, es multimodo. Si V es menor que ese número, es monomodo. Entonces, ¿a qué es igual V? Miren, es igual a numerador, una constante por R. El radio de la fibra. La lambda, la longitud de mi onda. O sea, acá que tengo asociado mi fibra óptica a través del radio y de los Ns, y acá se intromete mi material, lo que yo estoy inyectando, porque necesito saber qué lambda estoy inyectando. Si este cociente, bueno, esta expresión me da mayor a 2,4, la fibra es multimodo. Si me da menor, es monomodo. Otra vez, fíjense por qué N1 no puede ser mucho más grande que N2. Porque la fibra se me pone multimodo y yo quiero que sea monomodo en comunicaciones. Yo estoy hablando con el pensamiento puesto en comunicaciones, que es lo nuestro. Por lo tanto, por eso enfoco por qué no puede ser N1, porque si uno quiere mandar luz de en serio por la fibra, ustedes habrán visto en algún lugar fibras iluminadas, entonces uno hace un juguete, le hace un firulete y la luz sigue el firulete y parece una cosa, la luz se dobla. Bueno, esas son fibras multimodos con N1 mucho más grande que N2. ¿Se entiende? Bien, entonces acá estamos. V mayor que 2,4, la fibra multimodo, menor que 2,4 es monomodo. Acá está un poco explicado esas características. Ahora, esa fibra multimodo, cuando la usamos como multimodo, ¿hay una idea de cuántos modos puedo yo enviar? Sí. Y curiosamente acá pasa algo, ahora se los cuento. Sí. ¿Qué
¿Qué significa el número de modos? Bueno, cada modo es una trayectoria. Yo lo veo como trayectoria cada modo. Entonces, la fibra acepta estas dos expresiones. Mire, si ustedes las miran, dicen, pero estas dos expresiones, M acá es B cuadrado sobre R. Acá está. B cuadrado sobre 2, perdón, B cuadrado sobre 2. Acá está. B cuadrado sobre un número que 4 sobre pi cuadrado no da 0, no da la inversa de 2. 0,5. Así que es medio raro esto. Bueno, según la bibliografía que ustedes lean, van a encontrar esta o esta. ¿Saben qué pienso yo? ¿Saben qué pienso yo? Que esto es usar una u otra, sería pensar en cuánto, a ver, en esto. Le voy a decir por qué a mí me parece que hay esta dispersión y se aceptan las dos. Miren, cuando uno hace una placa, vamos a poner una placa para algo, para lo que quieran, un amplificador, uno pone los dispositivos que necesite. Vamos a poner que tengo que poner resistencia. Bueno, pongo un resistor, entonces pongo un resistor. ¿Cuál es la característica? Este resistor tiene 1000K, 1K y 1000 ohms y una disipación máxima de 1 watt, por ejemplo. Entonces, ahí yo digo, bueno, ¿cuánto voy a disipar yo en mi placa? Y medio watt. Entonces yo digo, bueno, entonces estoy sobrado. Acá está el tema. Acá está el tema. Está sobrado para algo y no está sobrado para otro. Si uno está muy limitado a no tener error, se usa el 10%. Por ejemplo, en la placa de una PC con Intel adentro, ningún dispositivo va a estar trabajando por sobre el 10%. En cambio, en otros permiten subir ese valor. Entonces, cuando uno hila fino, trabaja el 10% en las placas. Yo pienso que esta dispersión tiene que ver con eso, según qué trabaje yo. Si con hilo bien finito o no. Porque si no, no tiene razón de ser tener números tan dispersos uno del otro. Aceptar tantos modos. Para mí aceptar acercarse a la que me da más modos, es como decir, bueno, si te falla algún modo no importa. Y en otro decir, no, un momentito. No importa, no. Así que chiques, esto es todo por hoy. La clase que viene entramos de cabeza a fibras monomodo y vamos a hacer problemitas y etcétera. La clase que viene y redondeamos el tema de fibras ópticas. La semana que viene no es. La semana que viene el sábado no hay clase porque es feriado. Pero el viernes Andrés va a dar problemas. Así que él lo habrá comentado esto, ¿no? Creo que sí. Les propongo que vayan a la clase del viernes o si no la encuentran en el Drive porque van a ser problemas de guías. ¿Está bien? Y nosotros la otra clase terminamos esto y hacemos problemas de fibras y terminamos. Chiques. Ok, sí, algo nos comentó. Bueno, perfecto. Entonces por hoy terminamos, chicos. Yo me quedo un cachito más. Si ustedes tienen alguna pregunta, acá estoy. Y si no, pueden ir cerrando. Bueno, perfecto. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Buen fin de. Buen fin de, chao. Hasta la semana que viene. O la otra.